Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar sobre militar en Internet. Tenemos una relación ambigua con la militancia en redes sociales e Internet. Se ha transformado en una parte ineludible de la estrategia de cualquier grupo social y político. Y sin embargo, nada nos gusta más que decir que lo importante siempre está en la calle y en el contacto directo con la gente. Los ciudadanos se apoderan de las tecnologías como una herramienta cívica. The Parkland teens were constantly tweeting stories, memes, jokes and video clips. La divulgación en tiempo real a través de la red social Facebook y de la fuente de información Twitter. People film their chants and demands on their smartphones. Los carteles que promueven los reclamos se pegan primero en las redes sociales. El movimiento se viralizó a través de etiquetas como Spanish Revolution, Democracia Real Ya, Hashtags que piden reconocimiento. Everybody has YouTube, everybody has Twitter, everybody has Facebook. Como que Facebook nos organizaba para ver qué íbamos a hacer y ya a través de Twitter decíamos qué íbamos a hacer. Si creamos una página de protesta en Facebook, estamos supeditados al criterio arbitrario de la red social. So if you don't see something from someone, maybe Facebook's not showing it to you. Y son plataformas que están siempre en función de los negocios. No me gusta que a esto se le llame una revolución de Facebook ni de Twitter. Son herramientas que han hecho que las revoluciones se hagan más rápido. Desde que existen Internet, la web y las plataformas sociales, han tenido todo tipo de usos, desde comerciales hasta de entretenimiento. Y al convertirse en un lugar central de la vida de tantas y tantas personas, también ha sido un espacio para el activismo y la militancia. Redes que ayudan, hashtags que piden reconocimiento, plataformas que unen a millones de personas a miles de kilómetros, mensajes y campañas que cuentan relatos de refugiados, niños que esperan ser operados, medicamentos que no llegan, mujeres que sufren violencia, áreas del planeta en peligro, voces que no se callan y que se unen a muchas otras por una buena causa, para hacer algo diferente y producir un cambio en la vida de alguien, en el corazón de una región, en la historia del planeta. Así es el activismo social. Existe desde hace muchos años, pero hoy, a través de las redes, creció de manera exponencial. Hay más canales para promover la transformación social, influir y cambiar la agenda pública, despertar conciencia y empoderar a los ciudadanos. Desde hace mucho tiempo, las personas militan causas y reclaman derechos. Eso no es nuevo. Lo que tal vez sea nuevo es la aceleración que las tecnologías sociales le agregan. En los años 60, el movimiento contra la guerra de Vietnam necesitó 4 años y medio para mostrarse masivamente. Hoy, miles de personas en el mundo participan de una misma causa a solo un clic. Las acciones tradicionales de protesta y manifestaciones en las calles no desaparecieron, pero conviven con otros tipos de movilizaciones. Los carteles que promueven los reclamos se pegan primero en las redes sociales. La difusión es el paso para la movilización. Durante décadas, las prácticas de militancia para salir de sus entornos inmediatos dependían de los medios masivos de comunicación, los que no siempre les daban espacio y a veces cuando lo hacían, los representaban de manera negativa. Internet y las plataformas permitieron a los activistas superar ese cuello de botella y llegar a más gente en mucho menos tiempo. De este modo, Internet cambia el escenario de los tradicionales medios de comunicación, desarticula su modelo unidireccional. En la lógica de la red, todos somos emisores y receptores.
En ese intercambio horizontal, los ciudadanos se apoderan de las tecnologías como una herramienta cívica y ponen en jaque el poder totalizador de los viejos medios como mediatizadores de la política. Se hacen oír temas poco conocidos y difundidos. Los mass media ya no son los únicos que marcan la agenda y, de hecho, muchas veces terminan mostrando los problemas sociales que se viralizan en las redes. Además, las plataformas permiten que los activistas mantengan en la discusión temas que los medios masivos suelen olvidar muy pronto, tal como hicieron los supervivientes de un ataque a un liceo en la ciudad estadounidense de Parkland, en Florida, o la propia Greta Thunberg. Well, these kids have a tool that anti-war protesters in the 60s didn't, social media, and they're really, really good at it. The Parkland teens were constantly tweeting stories, memes, jokes, and video clips to keep the tragedy at their school in the news for weeks, while mass shootings so often fade from the headlines much earlier. And Thunberg's doing the same with climate change. She's hijacking the news cycle through hashtags, viral moments, and massive protests that dominate social media timelines. Si bien hay muchos ejemplos, uno de los primeros casos de activismo digital en llamar la atención en todo el mundo fue la llamada Primavera Árabe, una serie de manifestaciones populares y levantamientos armados que se dieron a principios de la década de 2010 en distintos países árabes, que en algunos casos culminaron con la caída de gobiernos o al menos ciertas concesiones a sus ciudadanos. This grainy, shaky phone footage is perhaps one of the few unifying and defining aspects of the Arab uprisings in 2011. From Tunisia to Bahrain, Syria to Yemen, and Egypt to Libya, people filmed their chants and demands on their smartphones and sent them to the world. Unedited, uncensored, uninterrupted. And it caught everyone off guard. To many, the use of social media in those demonstrations was one of the most important reasons for its rapid spread. En 2011, poco después de la Primavera Árabe y en medio de una crisis económica y social en España tras la crisis de deuda, el movimiento de los indignados pasó de ser un campamento de pocas personas en la Puerta del Sol a tomar esa y otras plazas de toda España en rechazo a un sistema político que se veía como cómplice de los banqueros. Los indignados se expandieron a otras ciudades españolas y tuvieron un aliado mediático natural: la divulgación en tiempo real a través de la red social Facebook y de la fuente de información Twitter. El movimiento de los indignados repercutió en otros movimientos sociales como Occupy Wall Street en Estados Unidos, 14N en todo el continente europeo o Yo Soy 132 en México. El movimiento se viralizó a través de etiquetas como Spanish Revolution, Democracia Real Ya, No Nos Vamos, 15M, No Tenemos Miedo, entre otras. Solo 5 meses después, un pequeño grupo de activistas inició un acampe de protesta frente al edificio de la Bolsa de Wall Street, demandando que los responsables de la crisis de deuda se hicieran cargo y el gobierno los regulase. En pocos días, gracias a la difusión de sus proclamas en Internet y en contra de los medios tradicionales que mayormente los atacaron, Occupy Wall Street se convirtió en un movimiento enorme. Fueled by social media networks, the movement took off. While it started symbolically in the backyard of the world's most powerful bankers on Wall Street, it has now spread to more than 100 cities across the US, Europe, and Asia. O'Brien credits the power of online networking for this success. Occupy Wall Street was made by the internet. I mean, it was a group of activists, but it was basically expanded and really, I don't know, it was like a shot of, adrenaline through it. And the reason why you see so many different voices here, it really is, it's a physical manifestation of the internet, which is a civic space as well. Greca says social media allows the movement to circumvent traditional media. They're so far behind the curve now, they're just obsolete. Everybody has YouTube, everybody has Twitter, everybody has Facebook. En 2012, durante la campaña electoral en la que el establishment económico y mediático intentaba imponer al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto,
un grupo de 131 jóvenes se manifestaron en universidades, espacios públicos y también en plataformas sociales en contra del candidato aprista y sobre todo en contra de un sistema mediático concentrado y demasiado comprometido con el poder político y económico mexicano. En apoyo a miles de personas se sumaron a esos 131 jóvenes y así surgió el movimiento Yo Soy 132. Como que Facebook nos organizaba para ver qué íbamos a hacer y ya a través de Twitter decíamos qué íbamos a hacer. También de Facebook, pero Twitter nos servía más como para decirle a todos qué íbamos a hacer y por qué lo íbamos a hacer y así. Nos poníamos en contacto nosotros desde Puebla con gente del DF, con gente de Veracruz, con gente de hasta del norte, o sea, de estados del norte. Y pues funcionan muchos, es algo mucho más sencillo. Es una forma muy sencilla de estar en comunicación. No me gusta que a esto se le llame una revolución de Facebook ni de Twitter. Son herramientas que han hecho que las revoluciones se hagan más rápido. En 2013, en respuesta a varios asesinatos de jóvenes negros a manos de policías o guardias de seguridad que resultaron impunes, un grupo de mujeres afroamericanas comenzaron a utilizar el hashtag Black Lives Matter, que en poco tiempo alcanzó una dimensión masiva. Con esta publicación comenzó todo. Era una reacción al fallo judicial que absolvía a George Zimmerman, el vigilante que mató de un disparo a Trayvon Martin, un adolescente negro que caminaba desarmado en Florida en 2012. El post de la activista Alicia Garza expresaba dolor e impotencia. Su amiga Patrice Cullors lo comentó con la etiqueta Black Lives Matter. Creamos Black Lives Matter como respuesta, como muestra de amor a la gente negra, pero también como reacción de enfado por cómo nuestro sistema trata a los negros desde hace siglos. Junto a la activista Opal Tometi, abrieron cuentas en Twitter y Tumblr para que otros usuarios contaran sus experiencias de racismo y violencia policial. En Facebook, Twitter e Instagram usaban imágenes de gran fuerza simbólica, combinando el hashtag Black Lives Matter con otras etiquetas para llegar a más personas. En los siguientes años, Black Lives Matter se compartió en Twitter cada día unas 17,000 veces. Cuando 7 años después, también en Estados Unidos, el video de un policía asfixiando con su rodilla hasta la muerte a un hombre negro que gritaba que no podía respirar se viralizó, el movimiento volvió a ganar importancia tanto en la calle como en las plataformas sociales. En mayo de 2020, George Floyd muere tras una intervención policial. Las imágenes se difunden en Internet y generan una ola de indignación y protestas. El descontento también se expresa en las redes. Y llega incluso a la plataforma de videos musicales TikTok. I believe we all matter, but right now blacks have a much bigger matter. Muchas reivindicaciones y muchos movimientos han llevado adelante sus prácticas de militancia en Internet, entre ellos el feminismo. Gracias a las plataformas, ha sido uno de los que más actividad y alcance logró, aunque no siempre de manera rápida. Aunque no todos lo saben, el Me Too demoró una década en alcanzar la masividad. El movimiento Me Too surgió en 2006 como un proyecto local en Estados Unidos. La frase Me Too se convirtió en hashtag en 2017, cuando se dieron a conocer las acusaciones de abuso sexual contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein. En Twitter, la actriz Alyssa Milano llamó a publicar experiencias sobre violencia sexual con la etiqueta Me Too. Milano y Tarana Burke unieron fuerzas. Era el inicio de un movimiento de alcance mundial. La etiqueta Me Too se convirtió en tendencia en más de 85 países. Así se hicieron públicos muchos otros casos de violencia sexual y se generó un debate en todo el mundo. Harvey Weinstein fue condenado a 23 años de prisión. En Latinoamérica, el feminismo también ha logrado usar las plataformas sociales para meterse en una conversación dominada por los medios tradicionales conservadores y las miradas que culpabilizaban a las víctimas. Tal vez el ejemplo más claro sea Ni Una Menos. Eran días en los que el clima de indignación social motivado por los diversos femicidios se había generalizado. A la consigna de basta de matarnos se le sumó el rechazo al abordaje mediático de los casos.
Todo comenzó con un tuit de catarsis que derivó en un grupo de WhatsApp donde un puñado de activistas, periodistas y feministas comenzaron a organizarse. Redactaron un documento y propusieron reunirse en las principales plazas del país, junto a organizaciones y referentes sociales. Ni una menos al feminismo aporta la posibilidad de saltar el cerco de las convencidas. La clave en este caso fue el uso de plataformas para compartir experiencias comunes, lo que logró que mujeres que no participaban del movimiento se sintieran identificadas, ellas o situaciones de su vida, como un problema estructural. La comunicadora y activista Victoria Berrastro, parte del colectivo Media Red, nos habla de esto. El movimiento feminista ha sido de los más hábiles o de los que más impacto ha tenido con Internet. Porque es que vos ves cómo puede vivir otra mujer, que hay otros modelos narrativos diferentes, ¿no? Que si estamos teniendo estos problemas con las masculinidades y a vos te pasa y a mí me pasa y a ella le pasa, bueno, es que aquí capaz que tenemos un problema más general, que tenemos que estar hablando más de esto, ¿no? Victoria Berrastro señala que la clave del éxito de Ni Una Menos fue que hubo una actividad organizada, pero que trabajó sobre un problema real y que afectaba a muchas mujeres, y que por eso en poco tiempo se viralizó. Si vos pensás en el movimiento Ni Una Menos de Argentina, fueron periodistas organizadas y a partir de ahí, en base a un descontento social previo, ¿no? Es que Ni Una Menos se expande global, como movimiento global. Se va generando una bola de nieve de conversación que se viraliza, ¿no? Y eso ya no se detiene más, ¿no? Ya, o sea, las periodistas argentinas que generaron Ni Una Menos, hay un momento que eso pasa a ser del viento, ¿no? Pasa a ser una creación colectiva que las desbordó a ellas mismas. Ni Una Menos logró convocar a mujeres que no tenían actividad militante e instalar desde las plataformas sociales discusiones que eran ignoradas por los medios, disputando ese espacio de construcción de sentido social. De la misma manera, el ambientalismo también está llevando adelante esa disputa. Bueno, en redes sociales principalmente lo que noté fue la existencia de un terreno de disputa, un terreno en donde mi generación está realmente muy familiarizada y en el que justamente la disputa del sentido común y la construcción de un imaginario colectivo distinto es realmente, digamos, muy fuerte. El mensaje que puedo transmitir a partir de las plataformas digitales puede llegarle a muchísimas personas en comparación con otras plataformas fuera del mundo digital y por lo tanto no solamente por una cuestión estratégica sino también por una cuestión de concebir a las redes sociales como principalmente eso, como un terreno de disputa, fue lo que me llamó a involucrarme en ese terreno. ¿Cuál de estos partidos políticos surgió de un movimiento social con activa participación en redes? Partido de los Trabajadores de Brasil. Podemos, de España. La Francia Insumisa, de Francia. Podemos es un partido político español que surgió en 2014 del movimiento de los indignados y en un primer momento retomó muchas de sus reivindicaciones y métodos de acción, incluyendo cierta horizontalidad en la toma de decisiones y una activa participación en redes sociales. En los años siguientes, Podemos se convirtió en un partido relevante y mediante alianzas y acuerdos llegó a formar parte del gobierno encabezado por Pedro Sánchez entre 2020 y 2023. Seguimos en Conexiones, hablando de militancia y activismo digital. Si bien el activismo digital es cada vez más importante, no debe pensarse que se opone o que sustituye al activismo en las calles o en las organizaciones. Victoria Berrastro nos explica cómo estas dos formas, más que oponerse, se complementan. Me parece que en realidad el espacio digital es otro espacio de disputa y de discusión pública, así como es lo presencial.
se complementan mutuamente, ¿no? Si bien nosotros somos un colectivo que actuamos en base digital y que mucha de nuestra participación o de las acciones son a través de la virtualidad, nosotros también tenemos instancias presenciales. Es también como una retroalimentación que nosotros hacemos dentro de lo que pasa en el mundo en línea y en el mundo fuera de línea, ¿no? Es más bien son militancias que se alimentan entre sí. Nosotros no las vemos tan independientes las unas de las otras, sino de que somos militantes de comunicación alternativa, como hubo siempre, ¿no? Solo que en una era más acelerada con el componente digital. Media Red, al igual que otros colectivos de activismo digital, realiza varias actividades fuera de las plataformas y participa activamente de manifestaciones y de encuentros. Más allá de que nuestra acción esté centrada en Internet, digamos, nosotros seguimos teniendo grupalidades, asambleas, encuentros presenciales. En eso no se diferencia, ¿no? Y de hecho, si uno se pone a analizar, nosotros también hacemos muchos encuentros presenciales, festivales, seminarios. ¿Por qué? Porque la confianza entre las personas se sigue generando cara a cara. Porque es a partir de que un grupo de gente se junta, pone un objetivo en común y decide ir para adelante, que es posible armar una acción en el campo digital. Bueno, para seguir profundizando en este tema, estamos con Germán Videgain, que es docente e investigador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, empecemos por preguntarte, ¿podemos hablar de una militancia que se da en las redes sociales o en Internet? ¿Existe eso como concepto? Bueno, existe, sí. Esa es la respuesta sencilla y fácil. El problema es qué definimos como militancia o activismo digital. Y ahí es donde empieza el desbarajuste, porque dependiendo si tomamos una definición bien abierta, ¿no?, que incluye el hecho de sencillamente hacer algún tipo de actividad a través de alguna Me pronuncio sobre un tema claro, en un tweet. En algunas definiciones eso entra, ¿no? Entonces aparece como activismo digital. Otras son más exigentes. Y llegamos a las más cerradas, donde se entiende solamente como activismo digital aquello que refiere a un conocimiento específico, campañas que son solamente en Internet, y ahí te darás cuenta que se achica muchísimo la población, ¿no? Entonces ahí un debate importante siempre es ver, bueno, ¿qué entendemos como activismo digital? La verdad es que habitualmente la gente suele poner adentro de la bolsa todo. ¿Y ha ido cambiando esa idea? ¿Cómo ha sido el proceso de incorporación de Internet y luego de las redes sociales? Porque además fueron momentos distintos a los procesos de militancia de partidos, organizaciones sociales, grupos de personas. Es un reflejo de lo que vemos en la sociedad en su conjunto, ¿no? La realidad es que sí ha ido cambiando, se ha ido profundizando, ¿no? Y, por ejemplo, lo que yo estudio más en particular, lo que me interesa en términos académicos, que es los movimientos sociales, la acción colectiva a nivel de colectivos sociales, organizaciones, en un primer momento, cuando esto aparece, ¿no?, y empiezan, a ver, remontémonos, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, lo que fue el movimiento zapatista, ¿no? Principios, mediados de los 90, ¿no? Ahí aparece, ¿no?, como un primer movimiento global que empieza a tener aquellos videos del subcomandante Marcos, ¿no? Entonces, en un primer momento eso se asoció más bien a los medios de comunicación masivas, a la globalización, pero ya aparecen ahí algunas cuestiones que hacen, ¿no?, al uso de Internet un poco incipiente, ¿no? Y de ahí en más, ¿no?, bueno, distintas olas. Ni que hablar cuando hablamos de los indignados, de la primavera árabe, donde fue el gran boom, ¿no? Dos hitos bien relevantes. Llegamos a Me Too, ¿no?, a Ni Una Menos, ¿no? Hay todo ahí una genealogía, si se quiere, ¿no? En ese camino, quienes han estudiado esto, o sea, quienes lo practican, quienes usan las herramientas, no se cuestionan tanto. Sencillamente encuentran una nueva forma de acción, de presión, una nueva forma de comunicación, ¿no? Si vamos más bien a las militancias más institucionales, políticas, los partidos también se adaptan a esto, ¿no? Entonces ahí no se hace tantas preguntas. Quienes lo estudiamos, a veces sobrepensamos estas cuestiones, y si hacemos una
un recorrido sobre cómo se fue entendiendo esto, sobre todo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el estudio de los movimientos sociales. Al principio estaba esta idea de que era completamente distinto. Este era otro mundo, ¿no? Lo offline y online, se decía, ¿no? En línea o fuera, o sea, o en la vida misma, ¿no? Sí, que lo podemos asociar casi directamente con la primavera árabe, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces había una pulsión de separar eso completamente. Después de eso, ¿qué vino? Miradas que entendían que esto era la utopía, acá era la libertad, acá no había más reglas, era un mundo de posibilidades. Y por el otro lado, ¿no? Miradas muy distópicas, ¿no? Diciendo, esto en realidad es el desbarajuste, se acabó el orden, ¿no? Dependiendo obviamente de dónde separar a uno, ¿no? Y lo que tenemos hoy en día, en realidad, y creo que es lo más provechoso, es una mirada híbrida sobre esto. En realidad, hay quienes incluso discuten la idea de pensar en términos de activismo digital, ¿no? Dicen que eso es más reductor hoy en día que tomar la idea de activismo, ¿no? O de militancias, y que dentro de esos procesos, ¿no? Que pueden ser políticos, sociales, lo que tenemos es un uso diferenciado de herramientas. Y a veces lo más interesante es estudiar justamente cómo se da ese pasaje, ¿no? De lo en línea a lo que pasa en la vida real. Entonces, si hacemos ese recorrido, yo diría que sí, fue cambiando. En el uso tiene mucho que ver con el desarrollo de las tecnologías. O sea, eso es un tema de disponibilidad, ¿no? De avances tecnológicos. Y a la hora de estudiarlo, bueno, tiene que ver con también ir problematizando y comparando procesos, ¿no? Entonces, sí, la respuesta ha ido cambiando. Depende qué es lo que nos interesa, son los cambios que tenemos que mirar. Y en eso que vos decís de problematizarlo, pienso, ¿no? Y vos lo decías, el principio, y pasa con todas las adquisiciones tecnológicas en general, todos los procesos, esta cuestión de esto, es maravilloso y valorarlo desde, por ejemplo, una ventaja que en el activismo tuvo claramente es me desmarco y puedo generar cosas desmarcado de los medios de comunicación masivos, generar fenómenos, aunque los medios me ignoren, puedo construir un fenómeno tan grande que después no me puedan ignorar. Pero después también pasa esta cuestión de, bueno, aparecen los filtros a los hashtags, desaparecen contenidos, se silencian protestas enteras y entonces entiendo que, bueno, que los que mandan siguen mandando, ¿no? Siempre hay que ir mandando, ¿no? Lo que es cierto que este mundo de posibilidades hizo que se abrieran nuevos espacios con mayores... Pero eso pasa, de verdad, eso pasa y se corrige, entre comillas, o se adaptan, ¿no? Quienes tienen interés en controlar. Entonces, yo diría que son como vaivenes, ¿no? De repente aparece un espacio, una plataforma, ¿no? Ahí se expresan distintos espacios de libertad, no hay mucho control y obviamente eso va a generar algún tipo de reacción, ¿no? Y ahí lo que suele suceder es que aparece otro espacio nuevo. Entonces, algo de lo fantástico, innovador que tiene todo esto, que es algo en constante movimiento. Entonces, no es lo mismo X hoy que Twitter hace 2 años que Twitter hace 5 años. Te lo digo como investigador. Bajar los tweets era fácil, era gratis. Investigar. Ahora no. Tenés que pagar y hay que ver a qué llegás. Lo mismo con Facebook, con distintas plataformas, ¿no? Entonces, en este juego que vos decías de lo mediático, romper ese cerco, hay hitos fundamentales y ejemplos que muestran muy cabalmente cómo efectivamente estas herramientas sirvieron para eso. Estoy pensando, por ejemplo, en un caso que fue muy conocido en México, ¿no? El hashtag Yo Soy 132. No sé si recordás ese caso, pero básicamente cuando Peña Nieto estaba haciendo campaña en una universidad, ¿no? Hubo unas protestas contra él por su gestión política previa y con un control de los medios furibundo, como es el que hay en México, el poder, el establishment, mostró esto como que hubiera sido una infiltración de actores que no eran estudiantes, ¿no? ¿Qué hicieron los estudiantes ahí? Estamos hablando de los 2010 tempranos, no me acuerdo, ahora 12, habrá que ir a chequear, 2012 por ahí. Hicieron un video en YouTube, ¿no? No era el YouTube de ahora, pero ya existía, donde aparecían 131 estudiantes con su tarjeta estudiantil. Y entonces decían, yo soy Carlito Rodríguez, soy de la Universidad Iberoamericana. Yo soy el 2, el 3, el 4. Y llegó hasta el 131. Y ahí eso pasó un hashtag que fue yo soy el 132. Y con eso se generó una movida que pasó de Twitter, ¿no? De YouTube a Twitter con el hashtag yo soy 132 y de ahí a las calles. Y los medios ya no pudieron no hacerse eco de esta realidad. Entonces terminó entrando en la agenda mediática y terminó problematizándose cómo había sido presentado para la población en general como un montaje, algo que en realidad era una genuina protesta estudiantil. Entonces, ni que hablar que este tipo de herramientas y usos que hacen los actores sociales, bueno, puede romper ciertas barreras. Obviamente, cuando uno ve cómo va avanzando esto, también hoy en día los medios tienen un juego y un uso de las redes que son procesos adaptativos. Y si lo pienso desde un poquito alejado de tu foco de estudio, pero dentro de, ¿no? Más en esto que decías de los partidos políticos y las organizaciones más profesionalizadas de militancia, hay como un discurso, al menos en Uruguay lo hay claramente, de
por un lado, le doy una importancia a veces excesiva, pero después tengo ese discurso de lo importante es la calle, el contacto con la gente, ¿no? Como un juego ahí que se da que como curioso. Bueno, conviven, ¿no? Conviven. Pero como que una fuera más importante que la otra. Eso, cuando uno habla con los protagonistas, las protagonistas, y que tal vez no son tan protagonistas, pero están muy inmersos en las redes, eso genera a veces un submundo, ¿no? Y genera, creo yo, percepciones alteradas de la realidad. Se le da una relevancia a veces que no es tal, ¿no? De hecho, hay un libro de unos colegas que se llama Twittarquía, que estudió una campaña electoral, 2019, ¿no? En Twitter, ¿no? Cómo se daba el correlato entre lo que estaba pasando en la vida real, ¿no? En las calles, y en realidad lo que ellos hicieron fue poner el foco en la vida en Twitter. Y lo que aparecía ahí es cuestiones que encontramos en otro tipo de fenómenos, ¿no? Como por ejemplo comunidades que se encapsulan, ¿no? Procesos de autorreenforzamiento. Entonces ellos terminan preguntándose ahí, pero es algo que podemos extender a otras investigaciones, cuánto esto abre y democratiza, ¿no? Y cuánto esto a veces... Somos los mismos de siempre. Claro, capaz que si voy a la feria, ¿no? En la feria yo estoy entregando listas por mi partido, me voy a encontrar con un militante de mi partido, pero de otro partido también. Me expongo, ¿no? A una diversidad que uno pensaría que en Twitter está o en las redes está y a veces no está. ¿Por qué? Justamente por esto, porque se dan procesos, ¿no? Algorítmicos a veces decisiones, ¿no? Que pueden segmentar los públicos. Entonces de vuelta está esta tensión entre lo que uno a veces lo ve o efectivamente ocurre que en un momento son espacios expansivos de libertad, de intercambio, y a veces hay retrocesos. Y a veces lo que ocurre también es que en los espacios digitales, de redes, no se ve tan claramente que uno está encerrado. Como que en la vida real uno lo ve, que si uno está en un cuarto o en un acto de un partido X rodeado de banderas del mismo color, uno es mucho más consciente de que eso es lo que está viviendo, ¿no? Yo le digo a mis estudiantes en facultad, muchas veces, ustedes tienen que leer los diarios, ¿no? Y leer diarios con miradas políticas distintas, porque ustedes ahí saben qué están leyendo, qué están escogiendo, qué ponen sobre la mesa y se enfrentan a distintas miradas, ¿no? Cuando uno está inmerso en las redes sociales puede pasar esto que vos señalás. Efectivamente, uno piensa que tiene una ilusión de pluralidad, ¿no? Una ilusión de diversidad y que no es tal, ¿no? Y esto uno lo puede ver en cuestiones que hacen el debate sobre el tema específico, ¿no? Entonces, que el propio algoritmo a veces va reforzando, o a veces son decisiones que van más allá y de repente la red social tiene un nuevo dueño y decide que te quiere mostrar tal o cual cosa, ya con una decisión más no orientada por el mercado, porque la orientación básica del mercado, ¿cuál es? Yo quiero que vos tengas más clics, que vos cliques más y más. Te doy lo que a vos te gusta y sé que eso me va a funcionar. Pero a veces hay decisiones políticas detrás. Entonces todo esto tiene un juego que no es solamente social, económico, sino también un trasfondo político. ¿Y cómo es en Uruguay? ¿Tienen algunas características distintas? ¿Cómo es la militancia en línea? No deberíamos separar, pero hagamos ese ejercicio ahora. ¿En Uruguay es diferente, es igual? Mira, ¿Ha habido episodios que podamos marcar con claridad o no? Ahí hay un juego interesante entre lo que son los movimientos clásicos o los actores, y vamos a los políticos partidarios también más clásicos, y fenómenos emergentes, ¿no? Entonces, yo diría, si tuviera que dar una respuesta seguramente equivocada, pero sencilla, es Uruguay no es de los países que utilizan más este tipo de herramientas. También puede haber un tema ahí de dimensiones del país, ¿no? Por ejemplo, hay fenómenos como los Global Leaks. Uruguay tuvo un capítulo, tiene un Uruguay Leaks. Pero acá la gente tal vez se siente más cómoda yendo a hacer una denuncia con él o la periodista que conoce o que fácilmente puede acceder a través de pocos contactos que a través de una plataforma securizada que en otros contextos, ¿no? Que son más represivos, puede ser efectivamente una solución. Entonces acá lo que te digo es, bueno, hay un tema de contexto de espacio cívico, hay un tema de contexto de libertades políticas, sociales, que hacen que algunas herramientas funcionen en espacios más represivos y capaz que acá no es tan atractivo, ¿no? O en espacios tal vez más masivos y con más distancia entre las élites y la ciudadanía, que Uruguay, siendo todavía, ¿no? Bastante cercano en ese sentido. Que yo consigo el celular de un periodista rápidamente. Exacto. Tú y cualquiera de los televidentes, si hacen esfuerzo, capaz que a uno le cuesta más o menos, pero podemos llegar a quien queremos tal vez facilitar una información. Pero, y cuando miramos movimiento sindical, cuando miramos movimientos históricos, estudiantiles, etcétera, vemos que usan obviamente las redes, pero no parece ser una cosa que haya cambiado enormemente de lo que hacían antes. Ahora, esta es como una primera respuesta que tendería a hacernos pensar que no cambió tanto, si bien se usa. Por otro lado, cuando miramos fenómenos, por ejemplo, el 8M, ¿no? O el Ni Una Menos, ¿qué encontramos?
que hay una ruptura, ¿no? Lo que tienen estos fenómenos es que rompen ciertas fronteras espaciotemporales, ¿no? Que tradicionalmente tenemos en la vida en sociedad, ¿no? Entonces encontramos que hay fenómenos globales que disparan, ¿no? Procesos locales. Entonces, de ahí te he dado 2 ejemplos. Movimiento feminista en Uruguay, obviamente hay desde hace 1000 años, y muy potente, y muy movilizado. Ahora, los 8M, ¿no? Como instancias masivas, son desde el 2017, 2015, 2017 creo que se hizo más masivo, a esta parte, algo especial. ¿Quiere decir que no hubo antes? No, hubo expresiones. Y además es un evento físico en la calle, pero es imposible pensarlo sin las redes. Exacto. Porque construye un montón de cosas, ¿no? Yo creo que ahí hay como 2 planos, ¿no? Uno es entrar en una movida que es más global, internacional, ¿no? De lo que estaba pasando tal vez en otros países. Pero hay drones, o sea... Eso por eso decía, una es eso, pero por otro lado, cuando vas a la marcha concreta, bueno, ¿cómo se convoca? ¿Cómo se interesa? ¿Cómo se enteran quienes van a asistir, las que organizan, los drones? Todo eso ya, ahí mismo también vemos que hay un uso de todo esto. Entonces, así como yo te decía en un principio, le bajo un poco en el sentido de la importancia que pudo haber tenido. Pienso en el estallido social chileno de 2019. Ahí las redes fue fundamental. ¿Por qué? O en espacios donde sirve de denuncia de violación de derechos humanos, ¿no? En ese tipo de contextos muy complejos en lo concreto, en lo material, las redes generan cambios tremendos. Yo creo que acá generó cambios, pero capaz que no de esa dimensión, ¿no? Pero cuando vamos a los casos concretos, bueno, tenemos acá un capítulo de Fridays for Future, ¿no? Bueno, ¿eso por qué nace? ¿Son los primeros o las primeras personas preocupadas por el ambientalismo en Uruguay? No, tenemos un movimiento ambientalista, organizaciones, colectivos que están hace años. Pero acá apareció otro segmento de la población que se activó, ¿por qué? Porque a través de la comunicación internacional, vía las redes, no vía otros medios que no son los tradicionales, dijeron, bueno, esta lucha me interesa, y después pasan algo concreto que es offline, ¿no? Se reúnen, hacen sus marchas. Y hay algo de coordinación global. Pienso en fenómenos que son sociales, pero también políticos. Pienso en movimientos, en gente que llegó a ser diputado, empezando a hacer cosas que tenían con las redes, o en legisladores que... No sé hasta qué punto es verdad o no, pero hacen crecer su carrera a partir de su uso de redes, pero también en fenómenos de coordinación global entre movimientos, digamos, ¿hay algo de eso como de aumento del peso de grupos determinados porque coordinan con Europa, Estados Unidos, otros países a partir de esas plataformas? Sí, lo hay. ¿Por qué? Porque fluye más información y porque es menos costoso, ¿no? Entonces, cuando tú tenés una ola de movimientos estudiantiles como en Colombia, como en Chile, eso inmediatamente conectó, me acuerdo de haberlo estudiado, con movimientos estudiantiles en Francia, en Canadá, y en 2 minutos. Claro, no son las reuniones estudiantiles de la década del 60, que había conseguido un avión para ir a no sé dónde, ¿quién te financiaba esto? Se resuelve en un Zoom, se resuelve en un Meet, se resuelve fácilmente, ¿no? A su vez también circula más información y se pueden generar estas convocatorias internacionales, ¿no? Occupy también en su momento. Es una ciudad, después son varias ciudades, después son varios países, ¿no? La pregunta que queda latente, y creo que está también un poco en lo que vos traes, es, bueno, ¿cuáles son los niveles de organización deseados y cuáles son los efectos? Y ahí hay una cosa interesante, porque cuando estudiamos activismos, eso es una decisión política. Hay organizaciones que están más cómodas, con mucha organización, mucha burocracia, decisiones centralizadas, y hay movimientos que están más cómodos con lo descentralizado, lo horizontal, ¿no? Lo espontáneo. Estas redes, obviamente, uno diría, dialoga más fácil con este segundo modelo. Pero en realidad, como decíamos al principio, todo el mundo las usa, sí, ¿no? Claro. Entonces, a veces pasa que surgen movimientos espontáneos, ¿no? Se dan reacciones de indignación. Pensamos en los indignados, me vienen a la mente distintos ejemplos, que surgen sumamente espontáneos, ¿bien? Y ahí no hay liderazgo, no hay mucha organización. Capaz que hay alguna articulación, pero la idea de fondo política tal vez es no desarrollar tanto eso, pero eso tiene como un pro y un desafío, ¿no? ¿Qué es lo que muchas veces personas entienden como positivo? Bueno, justamente la horizontalidad, la espontaneidad, ¿bien? Y lo rápido en que se expresan. Otras personas dicen, bueno, pero esto en la medida que no se institucionaliza, que no aparecen líderes, que no aparecen voceros, que no aparecen plataformas, no queda nada, ¿bien? Y ahí pasa lo que quienes estudiamos esto vemos muy seguido. Se suelen generar divisiones, ¿no? Y a veces se suelen generar, de hecho, en movimientos que no quieren generar liderazgos, se generan liderazgos de hechos. ¿Por qué? Porque las periodistas van a buscar con quién hablar. Y está bien, desde el movimiento van a decir, hablar con cualquiera somos todos igual, pero la realidad es que no son ni somos todos iguales. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Se dan procesos de surgimiento de élites, ¿no? Más o menos reconocidas, con mayor o menor comodidad en ese rol, y eso obviamente a veces genera tensiones. Entonces, ahí ves que
Por eso esto de dividir lo digital, lo no digital, es problemático, porque encontramos procesos que fueron estudiados. Por ejemplo, hay quien hablaba ya cuando estudiando los fascismos, década del 20, 30, la ley de hierro de la oligarquía. Si vos tenés organización, indefectiblemente, decían algunos, van a surgir líderes, van a surgir burocracia, porque es la manera de acumular. Y hay quienes, al día de hoy, viendo todos esos procesos como algo muy problemático, encuentran difícil escapar de eso. ¿Por qué? Porque si vos estabas queriendo estudiar el movimiento, no sé, estudiantil chileno de 2011, querías hablar con Camila Vallejo, no con Juan de los Palotes, ¿no? Y capaz que Juan de los Palotes o Camila Vallejo te decían, somos iguales, lo mismo, pero la propia dinámica que va más allá de la red, ¿no? Bueno, es la dinámica social, es la de los medios, es la del sistema político, que quiere reaccionar y quiere sentar en una mesa a alguien para dialogar. Bueno, eso genera encorsetamientos que ponen muchas veces muy incómodos a movimientos que nacen con una pulsión genuinamente horizontal, espontánea, descentralizada. Muchísimas gracias. La verdad, me quedaría horas hablando, pero muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y con ustedes seguimos en Conexiones. Las plataformas han dado a los movimientos sociales y a los activistas un nuevo impulso y nuevas oportunidades de llegar a más gente y en algunos casos de pasar a la política institucional. Por ejemplo, del movimiento de los indignados en España surgió el partido político Podemos, que hasta hace poco formaba parte del gobierno. Todo empezó en mayo de 2011. Miles de personas ocuparon súbitamente durante meses la Puerta del Sol en Madrid. Acampados allí, protestaron, debatieron y se organizaron pacíficamente. De este movimiento surgiría 3 años después un nuevo partido de izquierdas, Podemos. Bajo el liderazgo de Pablo Iglesias, la formación ha logrado romper el tradicional sistema bipartidista español de mayorías absolutas. También en la derecha del espectro se ha dado que movimientos surgidos o potenciados en las plataformas lograron éxito electoral. Por ejemplo, el Tea Party en Estados Unidos. It began in the spring of 2009 with a viral video. This is America. How many of you people want to pay for your neighbor's mortgage? Followed by tax day protests around the country. By the November 2010 midterm elections, the movement had a measurable impact. They got 50-plus Congress people. They essentially blocked President Obama's second-term agenda. And arguably, they elected a president that they liked. So, en otro Conexiones hablamos de QAnon, un movimiento conspiracionista surgido en 4chan y difundido por las plataformas sociales. QAnon es otro ejemplo de un movimiento que surge y se difunde en Internet y luego se mete en la política institucional. En su carta de presentación al Congreso, I'm Marjorie Greene, Republican for Congress. Marjorie, rifle en mano, no duda en disparar a todo aquello que no le gusta. Socialism. Se presenta también como víctima de la censura de los grandes medios y del establishment. But I've made all the right enemies. George Soros and the Democrats are trying to take me down. Pero Marjorie Taylor Greene es, además, fiel seguidora de QAnon. Yes or no, are you a follower of QAnon? I'm just like millions of people here in our country that are very much concerned about a deep state. En Uruguay, un ejemplo de esto es Gustavo Salle, que luego de una extensa carrera como abogado comenzó una profusa actividad en las plataformas, haciendo denuncias, dando opiniones, movilizando a mucha gente, hasta lograr convertirse a él y a su hija en diputados. Pero ser diputado no significó que abandonara su estilo de comunicación. No existe en el Uruguay abogado que haya denunciado tanto al poder como el doctor Gustavo Salle, quien habla, que quede bien claro, ALUR, Frifurga, Regasificadora, Pluna, Derechos Humanos, Plan Ceibal, Banco República, y así puedo seguir, sacando el voto en blanco y el voto anulado, que fue aproximadamente creo que el 4%, y andamos en un 7%, número más, número menos, el 93% del pueblo uruguayo votó corrupción. ¿Qué sucedió en Egipto en 2011, luego de que el gobierno cortara el acceso a Internet? Las protestas siguieron igual. Las protestas se debilitaron. Las protestas aumentaron.
Durante las movilizaciones de 2011 en Egipto, los activistas hicieron un uso muy activo de Twitter y Facebook para convocar a otros ciudadanos y para mostrarle a Egipto y al mundo lo que estaba pasando. Pero cuando el gobierno cortó el acceso a esas redes y luego a Internet en general, la población egipcia reaccionó, saliendo a las calles en un número mayor que los días anteriores y con una actitud aún más contestataria. Seguimos en Conexiones. Es indudable que las plataformas sociales permitieron nuevas formas de activismo y contribuyeron a la creación de movimientos. Pero sin una base social previa, difícilmente hubieran existido con éxito. Esto es particularmente cierto en las consideradas primeras revoluciones de las redes sociales. The role of images, not just going viral, but reflecting what people had been talking about for a while, led to this critical juncture. But it's not simply technology. It is built on a long legacy of activism. The toolkit of revolution, especially during the Arab Spring, was built on two very important pillars in a country, for example, like Egypt, which is a very long entrenched history of union activity and a very long entrenched history of protest, of workers' protest. For example, bread riots. And so if it wasn't for the long history of activism, can't have built on it with the role of technology. Es que por más que las redes ofrezcan un montón de oportunidades, también pueden ser un obstáculo para el activismo. Las protestas en las calles siguen siendo importantes. En Internet se depende de lo que dicten las plataformas y redes sociales y estas tienen intereses económicos. Si creamos una página de protesta en Facebook, estamos supeditados al criterio arbitrario de la red social, que nos puede bloquear en cualquier momento, sin que sepamos con certeza si en el fondo no estarán censurando nuestra iniciativa. Las plataformas sociales presentan un espacio para que el activismo supere distancias e incluso algunas formas de censura. Pero es importante tener en cuenta que por más que funcionen como espacios públicos, son privados con lógicas muy diferentes a las lógicas del activismo. Victoria Berrastro nos habla de este punto. Son plataformas cerradas, son plataformas privativas y son plataformas que están siempre en función de los negocios y del comercio. Y justamente nuestras lógicas son la contraria, ¿no? Es del acceso libre, es del conocimiento libre. Incluso si no hay intención de censura, los algoritmos de los que ya hablamos en varias conexiones también juegan un rol en esto. For example, Facebook uses an algorithm, a computer program, to choose how to rank what it shows you. So if you don't see something from someone, maybe Facebook's not showing it to you. For a social movement, that's incredibly consequential. It was consequential in the summer of 2014 as protests erupted on the streets of Ferguson, Missouri, following the fatal shooting of an unarmed black teenager, Michael Brown, by a white police officer. Early on, Tefechi says, the protests got a lot of attention on Twitter, but less so on Facebook because of another viral sensation, the Ice Bucket Challenge. And I accept the ALS Ice Bucket Challenge for Big Brother. Facebook kept showing me the Ice Bucket Challenge, even if it was from weeks ago, it just kept showing the same thing. You know how you go on and there's baby picture, it just shows you things that are cute and cuddly and that get the likes because that's how it operates. For a social movement, trying to break into the public sphere, that could mean a form of algorithmic censorship. ¿Y cómo afecta esto a los movimientos sociales? Victoria Berrastro nos cuenta. He visto la evolución. Nosotros largamos Mediared por primera vez en septiembre de 2017 y hoy en 2025 se nota como sentís que jugás en una cancha inclinada. ¿Me explico? Y para seguir con la metáfora de fútbol y que te van corriendo el arco también, ¿no? O sea, no solo estás en desventaja, sino de que te van cambiando las reglas del juego constantemente.
Además, las políticas de moderación de las que también hemos hablado muchas veces en Conexiones afectan directamente a los movimientos sociales. Por ejemplo, Victoria Berrastro nos cuenta cómo afectó a Media Red un cambio reciente de Instagram, en el que el contenido político fue relegado por los algoritmos. Eso nos quitó un montón de visualizaciones, o sea, realmente sentimos el impacto de cuando sos como dejado de lado, ¿viste? También tenemos casos más extremos en la Argentina de compañeros que directamente les tiran la página, o compañeros en Uruguay que trabajan en prevención de drogas y como ven la palabra drogas, les bajan la página. Pero la cosa va más allá de la censura, la moderación y los algoritmos. Las prácticas sociales y las interfaces en la mayoría de las plataformas basadas en el individualismo son bien diferentes a las del activismo, basado en sujetos y en la acción colectiva. Ya nuestra propia lógica de producción de contenidos va un poco a contrapelo al diseño de los medios tradicionales y mucho más al diseño de las plataformas, ¿no? Porque se opone al hiperindividualismo de yo, mi marca personal, soy la que hago todo, hola, ¿qué tal? Esta soy yo, este es mi libro, esta es mi página, esta es mi producción. Dentro de esa lógica del yo, nos perdemos otras lógicas colaborativas que pueden estar buenas también, ¿no? A mí me gusta esa frase que dice: solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Militar es juntarse con otros que piensan parecido para intentar cambiar lo que creemos que es injusto. Las nuevas plataformas trajeron nuevas oportunidades para la militancia, pero también problemas.